¿Estamos listos, hermanos? Vamos a orar. Ayúdeme usted, por favor, a orar. Vamos a orar por nuestros hermanos damnificados. Hermanos, es horrible lo que está pasando. Yo anoche estaba mirando lo que está pasando en Honduras, en Nicaragua, ¿verdad? Guatemala y otros países que han sido golpeados por estos fenómenos naturales. Y la verdad es que estamos viviendo el último tiempo, tiempos proféticos. Pero quiero animarlo para que juntos pidamos a Dios, nos apoyemos en la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Estamos aquí reconociendo que tú eres el Dios grande y fiel, el Dios poderoso, que con una sola palabra tuya puedes paralizar todo aquello que se quiera levantar en contra de tu iglesia. Clamamos a ti en este día por las naciones que están siendo golpeadas por estos fenómenos naturales, por huracanes, por terremotos, por esas tormentas que están haciendo devastaciones en los pueblos, en las ciudades. Oramos por nuestros hermanos, por los damnificados que han perdido su casa. Declaramos tu gracia, declaramos tu poder, declaramos tu misericordia, abrazándoles, socorriéndoles. Suple para todo lo que haga falta, Señor, en sus vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Te damos el honor, te damos la gloria desde ya, porque sabemos que tú nos escuchas. Tu palabra dice que tus oídos están atentos al clamor de tus hijos. Y estamos seguros que hoy tú nos estás escuchando y estás atendiendo nuestro clamor. Declaramos tu protección, tu favor y tu gracia sobre cada familia. Pedimos, Señor, que bendigas a cada hogar, a cada familia que ha sido golpeada con estos fenómenos naturales, por el COVID también. Que tu protección y tu gracia esté con ellos. Gracias por permitirnos estar juntos un día más como pueblo tuyo en este lugar, para celebrar tu grandeza, para celebrar tu misericordia. Pedimos, Señor, que hagas conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso, es un tiempo final, pero tú tienes el control de los tiempos. Tú eres el Olán, el Dios de los tiempos. Oramos por esta nación americana, por Norteamérica. Oramos, Señor, para que traigas quietud y paz a esta nación en medio de la incertidumbre, de la zozobra que se vive en este momento. Pedimos que la paz de Dios, el shalom de Dios, pueda abrazar a cada familia. Oramos por los gobernantes, por las autoridades, por los que están en eminencia. Y oramos para que la voluntad tuya sea consumada de una manera especial en esta nación y en el mundo. Oramos por tu iglesia esparcida por toda la tierra. Denos el denuedo, denos la fortaleza, denos, Señor, la sagacidad, la fe que necesitamos para proclamar tu palabra en medio de cualquier circunstancia, porque tú nos has llamado para marcar la diferencia en este tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Abre los cielos en este día, Señor, sobre este lugar, sobre esta congregación que estamos reunidos en este auditorio, sobre cada familia que está ahí conectada escuchándonos hoy. Abre los cielos y deja que la gracia tuya se desborde sobre cada lugar, sobre cada vecindario, sobre cada ciudad. Que tu palabra fluya, que tu palabra corra como medicina a los cuerpos enfermos. Que mientras yo predico esta palabra, enfermedades tengan que huir de esos cuerpos, circunstancias tienen que ser desaparecidas de los hogares, de las familias. Y
Y que la gloria de tu nombre nos abrace de una manera especial en este día. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, te damos la gloria y te damos el honor. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas a la presencia del Señor? Esta cosa que le ponen aquí no le molesta al virus, me molesta a mí. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Mire, antes de escuchar la palabra que creo con todo mi corazón que Dios tiene para nosotros hoy, quiero hacer como manera de anuncio, debido a que algunas personas me han estado escribiendo y preguntando cómo pueden contribuir en este ministerio, porque este ministerio se sostiene de donaciones voluntarias de oyentes como los que estamos acá y los que están ahí conectados en las redes sociales. Y he estado recibiendo correos de personas que me han estado preguntando y quiero hacer una aclaración. Ahí está siempre, ¿verdad? En la pantalla, si tú me ayudas, mijo, ahí en la pantalla ahí están las diferentes maneras en las que podemos contribuir para que este ministerio siga adelante. La primera manera es que usted puede ir a la página oficial de la iglesia, manantialdeamor.net, y allí en la página oficial ahí está un link que dice donaciones. Le hace clic allí y directamente lo lleva a donde puede hacer una contribución en cualquier lugar del mundo que esté. Para los que están en Estados Unidos, que me han escrito preguntando eso también, ahí hay un número de teléfono que puede llamar, el área 520-908-2252. Allí habla y ahí se le va a direccionar cómo poder hacer la contribución. Pero hoy hicimos algo más práctico, y es que allí en la pantalla, en donde usted me está mirando, los hermanos que me están mirando allí, claro, este anuncio no es para nosotros que estamos acá, ¿verdad? Porque aquí estamos, pero para los que me han escrito que están mirándonos allí en su casa, ahí hemos puesto un código de barra, ¿verdad? Que allí nomás con su teléfono inteligente nomás abra su cámara, enfoque ese código y automáticamente lo va a direccionar a donde puede hacer una donación para este ministerio. Hermanos amados, yo agradezco profundamente a cada voluntario, a cada colaborador que amablemente está sembrando para que esta obra siga adelante, porque la iglesia no podemos detenernos. La iglesia tenemos que avanzar, y hoy más que nunca tenemos que llevar el mensaje hasta donde sea posible para alcanzar las almas para el reino de Dios. Estamos viviendo el tiempo final, tiempo peligroso, tiempo donde, hermanos, el mundo está siendo sacudido en este tiempo. Yo agradezco profundamente a Manantial de Amor, a esta casa, por esa generosidad, por estar siempre pendiente de la obra del Señor. Estoy convencido que Dios les va a suplir de la manera como solamente Él lo sabe hacer. Y agradezco también a los oyentes que están allí escuchándonos, que están también reportándose para hacer posible que este ministerio pueda seguir adelante, llevando el mensaje de vida a las naciones. Y vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor, que creo profundamente que hoy Dios tiene una palabra que nos va a ubicar a usted y a mí en tiempo y espacio para conocer el momento que estamos viviendo. ¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Amén. Déjenme apago esto de una vez para... No cabe duda que estamos viviendo un tiempo peligroso y un momento histórico y profético. Todos somos testigos, los que han estado siguiendo las redes sociales, la noticia. Somos testigos de la incertidumbre, de la zozobra
que se vive en este momento, de la tensión que hay en esta nación, acerca de quién ocupará la Casa Blanca después del 20 de enero. Porque hasta ahorita todavía no hay oficialmente, pudiéramos decir, quién va a quedar allí. Pero estamos creyéndole a Dios, estamos confiando en Dios, que quien quiera que quede va a quedar dentro del programa divino, y Dios tiene el control total de todas las cosas. ¿Y por qué esa incertidumbre? Porque lo que pase o quien quede en la Casa Blanca después del 20 de enero del 2021 afectará no solamente a los estadounidenses, sino que afectará a todo el mundo, y por ende afectará a la iglesia. Porque la iglesia del Señor jugamos un papel muy importante en lo que está aconteciendo justo en estos días que estamos viviendo. Y pensando en todo esto, oyendo las diferentes versiones, opiniones, las redes sociales, todo lo que tiene que ver con las noticias, llegaba a mi mente el recuerdo que hace más de 2700 años el pueblo de Israel afrontó una situación similar, y la razón es que se alejaron de Dios. Israel se alejó de Dios, y como consecuencia Dios los entregó en manos del rey más tirano de su tiempo, Nabucodonosor. De eso hablamos el domingo pasado, ustedes se deben de acordar. El pueblo de Israel, mire que no estoy hablando de cualquier pueblo, era el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto. Fue entregado al cautiverio en manos del rey más tirano de su época, Nabucodonosor, y estuvieron allí 70 largos años. Pero en medio de esa crisis, de ese dolor, de esa tragedia, si le pudiéramos llamar así, Dios les envía un mensaje a través del profeta Jeremías, que creo que es un mensaje que tiene relevancia para usted y para mí en este tiempo, y para los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso es que estoy convencido que Dios nos envía una palabra hoy. Yo quiero animarle, quiero invitarle a ustedes que están acá y a los hermanos que nos escuchan, comparta esta transmisión con sus amigos, porque estoy seguro que hoy Dios nos envía una palabra que nos debe de llevar a entender el momento que estamos viviendo. Esto es lo que el Señor le dice a Israel años 700 antes de Cristo, cuando el pueblo había sido entregado. Y oiga los detalles usted, por favor. No fue que Nabucodonosor se pasó de lanza y agarró a los israelitas y los llevó cautivos a Babilonia. No fue la mala suerte, no fue que el rey Joacín, que era el rey de turno en Jerusalén, le faltó sagacidad, le faltó destreza. No, Dios mismo los entregó en manos de sus enemigos. Yo no sé si usted logra entender la magnitud de lo que le estoy hablando. Y Dios les envía este mensaje a través del profeta Jeremías, capítulo 29 de Jeremías, versículo 11. El Señor les dice: yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para el bienestar y no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Hermanos amados, esa palabra tiene el mismo valor de aquel tiempo para este momento que usted y yo estamos viviendo. Porque si usted ya se dio cuenta, la iglesia también ha sido sacudida con lo que está pasando. La iglesia, no todos
estamos apuntando por donde mismo. Cada uno está mirando la circunstancia, la situación de diferente manera. Permítanme, por favor, ubicarles en la historia. La Biblia dice que Dios siempre dirigía a Israel a través de la teocracia, no de la democracia, no de republicanos, teocracia. Teocracia es una palabra compuesta. Teos quiere decir Dios, cracia, gobierno. Entonces Dios siempre dirigía a Israel a través del gobierno divino, el gobierno de Dios. Pero un día Israel se cansó de Dios. Se cansó de los preceptos divinos y le pidieron a Dios un rey. Le dijeron Dios, a través del profeta Samuel, le dijeron Dios, queremos rey, así como tienen todas las naciones del mundo. Y Dios le dio un rey. Porque si algo tiene este Dios nuestro, es que es caballeroso. Y Dios respeta el libre albedrío que le ha dado a cada individuo en este planeta. Dios le dio un rey. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Saúl no llenó no dio el alto, como decimos. Dios lo rechazó y llamó a otro rey, David. David fue el segundo rey de Israel. La Biblia le llama el hombre conforme al corazón de Dios. Un gran rey que marcó la historia de Israel. Pero cuando muere David, lo sucede a su hijo Salomón, el hombre que Dios le dio tremenda sabiduría. Pero la historia sagrada narra que después de la muerte de Salomón, la nación de Israel se partió en dos. En el norte quedó el reino llamado Israel, pero en el sur el otro reino llamado Judá. Y narra la historia bíblica que cada uno de estos reinos tuvieron 20 reyes. Reyes buenos y reyes malos. Le estoy narrando o dando un poquito de historia para entender a fondo la palabra puntual que creo con todo mi corazón que Dios nos envía hoy. 20 reyes, cada reino. Reyes malos y reyes buenos. Judá, por ejemplo, la historia narra que Judá tuvo 12 reyes malos y 8 reyes buenos. Entre esos 8 reyes buenos que tuvo Judá, hubo un rey de nombre Uzías. Oiga usted los detalles. Uzías, dice la Biblia, que empezó a reinar en Judá cuando tenía 16 años. Para aquellos que piensan que los jóvenes hay que esperar que maduren y hay que esperar que caminen sobre las aguas, que hay que esperar que hagan cualquier cosa para involucrarse en el reino de Dios. Quiere que le diga algo. Me apasiona mirar los chiquitos orando, como acabamos de mirar el niño que oró con pasión, con soltura. Me apasiona porque ellos son la generación que va a conquistar lo que usted y yo no hemos podido conquistar hasta este tiempo. Y yo creo con todo mi corazón que esta es la temporada en donde nuestros niños, nuestros jóvenes se tienen que involucrar, se tienen que levantar como la generación profética que va a llevar a cabo los propósitos de Dios en esta tierra. Esto es un reto para nosotros los padres, los abuelos. Y Uzías tenía 16 años cuando empezó a reinar en Judá. Dice la Biblia que Uzías reinó 52 años. Y oiga este detalle usted, por favor. Dice la Biblia que durante el reinado de Uzías, Judá disfrutó de paz, de seguridad y de bienestar. ¿Por qué? Porque Uzías fue el hombre que logró atrapar o agradar el corazón de Dios. Entonces toda la nación disfrutó de paz, de tranquilidad. Hermanos, por eso es que en el libro de Proverbios 29:2 dice la Biblia que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos
están en el poder, el pueblo gime. Por eso es que la iglesia necesitamos orar. Orar desesperadamente, orar apasionadamente, orar con fe para que Dios haga lo que solamente Él sabe hacer en esta nación y en el mundo entero. Lo primero que hizo Uzías, que da testimonio en la Biblia, cuando tomó el reinado, tenía 16 años. Yo quiero que usted se ubique y piense en un joven de 16 años en este tiempo. Lo primero que Uzías hace cuando él toma el reinado en Judá es que limpió a toda la nación de idolatría. Dice que destruyó los lugares altos donde le quemaban incienso a Baal, a Acera y a todos esos dioses paganos que tenía Israel, porque Israel le había dado la espalda a Dios y se había ido tras dioses ajenos, como lo mismo que ha hecho Estados Unidos. Los que conocemos la historia de esta nación nos damos cuenta que Estados Unidos fue fundada bajo los principios sagrados de la palabra de Dios. Para ser presidente, para ser gobernador, para ser cualquier autoridad en los tiempos del inicio de Estados Unidos, tenían que ser hombres de Dios que respetaban la palabra, que amaban la palabra, que honraban la palabra. Pero en el correr del tiempo, esta nación le dio la espalda a Dios y abrió puerta para la inmoralidad, para la idolatría y todos los males que contristaron el corazón de Dios. Y hoy por hoy estamos mirando las consecuencias de una nación que le dio la espalda a Dios. Sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de los lugares públicos. No quisieron oír más de Dios. Hermanos amados, llegó al punto esta nación que estaban queriendo quitar del lenguaje evangélico el nombre Jesús. La gente podía hablar de que lo que quisiera, pero no de Jesús. Porque hay gente que se molesta cuando escucha el nombre Jesús. Y el primero que se molesta es el diablo. Porque el diablo sabe que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y no hay ningún nombre que se iguale al nombre de Jesús. Entonces Uzías lo primero que hace es que limpia a la nación de idolatría. Dice que les creó cisternas en el desierto, cavó pozos y el pueblo tenía agua, no tenía que andar batallando, no sufrían, tenían todo. Les construyó murallas de protección alrededor para mantener la ciudad protegida de intrusos, de enemigos que quisieran hacerle daño, etcétera, etcétera. Usted lee en la Biblia, capítulo 26 del primer libro de Reyes, está de Crónicas, perdón, segunda de Crónicas, capítulo 26, está toda la historia de Uzías. Usted lo puede leer en su casa con más cuidado. Pero aquí viene el detalle que estremece mi corazón. Cuando Uzías había logrado semejante triunfo, cuando Uzías había atrapado el corazón de Dios y Dios estaba bendiciendo la nación, un agente del infierno visitó a Uzías y lo llenó con una arrogancia, con un orgullo terrible, y fue herido de muerte por el Dios Todopoderoso. La historia cuenta que un día Uzías agarró un incensario y se metió al templo para quemar incienso delante de Jehová. Y Azarías, el sacerdote principal, y 80 sacerdotes entraron al templo y quisieron convencerlo de que saliera, porque no era bien lo que estaba haciendo. Y dice la Biblia que Uzías se encendió en su ira, como diciendo: yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiero. Pero Azarías le dijo a Uzías: no se te es permitido a ti quemar incienso en el altar. Este es un privilegio que Dios lo ha delegado únicamente para los levitas, los descendientes de Aarón. Y cuando Uzías no quiso atender, dice la Biblia literalmente que se encendió en ira y Dios lo hirió de muerte con una lepra maligna. La historia bíblica narra que Uzías murió con esa lepra.
el hombre que había traído favor a Judá, el hombre que había limpiado a Judá de idolatría, el hombre que había bendecido a la nación, el hombre que tenía la popularidad, tenía el apoyo de toda la nación, ahora está leproso, está condenado a morir porque quiso sobrepasar una línea que no le era permitido a él sobrepasar. Hermanos amados, aquí yo encuentro una palabra para los hombres de púlpito, para los que tenemos la providencia de servir al Señor en alguna área. Y es que Dios es quien nos pone, es quien nos autoriza, es quien nos unge, es quien nos llama, es quien nos da todo lo que tenemos. Pero Dios siempre va a tener supremacía por encima de todo. Por eso yo titulé el mensaje de hoy: Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Hermanos, Isaías, el profeta Isaías, que era, como pudiéramos decir, el profeta de cabecera de Uzías. Isaías conocía de primera mano todo el bien que Uzías le había hecho a la nación. Cuando Isaías ve a Uzías con esa lepra maligna, de acuerdo a las leyes ceremoniales, en Israel Uzías tenía que ser sacado de la ciudad, alejado de la familia, alejado de todo el mundo y estar allí donde están los leprosos, declarado inmundo. Y cuando el profeta Isaías ve lo que está pasando y ve que Uzías muere leproso, quiero pensar que Isaías se hizo la pregunta que cualquier hombre de Dios, cualquier ciudadano normal se haría ante semejante circunstancia. Quiero pensar que Isaías dijo: y ahora, ¿quién va a bendecir a Judá como lo hacía el rey Uzías? Y allí es donde el Señor se revela a Isaías, le da una revelación de su majestad que le cambió la vida a Isaías. Y yo espero con todo mi corazón que nos cambie la vida a nosotros después de oír esta palabra. ¿Sabes? Yo no soy partidario de la política. Primero, porque creo que los hombres de Dios tenemos una asignación espiritual que desarrollar en esta tierra. Creo profundamente en que un cristiano puede estar en la política. De hecho, me gustaría que todos los cristianos fueran los que están en los lugares de gobierno, de gobernadores, mayores, etcétera. ¿Te imaginas que esos lugares de autoridad estén ocupados por hombres y por mujeres de Dios? Sería lo más hermoso, y por eso estamos orando. Pero yo creo que a los hombres de Dios, a los que Dios nos ha dado la providencia de dirigir a la iglesia, no debemos de mezclarlo demasiado en la política, porque eso como que ahorita lo estoy mirando con más claridad, como que nos distorsiona el llamado que tenemos delante de Dios. Entonces, hoy por hoy usted se va a dar cuenta que hay pudiéramos decir casi como una división, no como la de Israel, que era el reino del norte y el reino del sur. Una división ahora entre demócratas y republicanos. Y yo no estoy aquí para hablar de política, estoy para predicar la palabra. Pero usted y yo no somos ni demócratas ni republicanos. Nosotros somos agentes del reino de Dios. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos agentes de cambio, agentes de bien, que tenemos, hermanos, el conecte con el mero, ¿verdad? Con el que tiene el control de la vida y de la muerte y de todas las naciones. Y en ese momento cuando Isaías está preocupado, y ahora ¿quién nos va a ayudar? Como oigo ahora por las redes sociales, ¿ahora qué va a pasar? ¿Se va a cerrar la iglesia? ¿Ya no vas a predicar el evangelio?
Nos van a prohibir reunirlos en la iglesia. Y mire, a mí me da tristeza, la verdad, me da tristeza, porque esos comentarios lo que me hace pensar es que la iglesia quitó la mirada del Dios Todopoderoso y la puso en un hombre. Mire, que quiero que entienda usted con el espíritu que se lo estoy diciendo. Pero la iglesia, nuestra mirada, nuestro enfoque tiene que estar en el Dios Todopoderoso. Dios se le revela al profeta, como se te va a revelar a ti, a ti, a ti y usted que me está escuchando ahí. Dios se nos va a revelar ahora a través de su palabra y vamos a entender el momento que estamos viviendo. Iglesia amada, nada se ha salido del control de Dios, nada. Nada se ha salido ni se va a salir, porque Dios tiene el dominio total sobre las naciones. Y en el capítulo 6 de Isaías, Isaías tiene una revelación de la majestuosidad de Dios. Y así dice la Biblia, versión la Biblia al día: en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaron el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, que traía en su mano una brasa que había tomado con una tenaza del altar. Y con ella tocó mis labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Aleluya. 3 objetivos me propongo alcanzar con el mensaje de hoy. Y mi primer objetivo es poner en alto o resaltar la supremacía de Dios. Iglesia amada, Dios, nuestro Dios, Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Él tiene dominio en el cielo, Él tiene dominio en la tierra, Él tiene dominio debajo de la tierra. No hay nada que se salga del control de Dios. Él tiene supremacía total sobre el universo. Dice el Salmo 103:19: el Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna todo. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, Dios cumplirá su propósito eterno que tiene para la iglesia y que tiene para el mundo en este tiempo que estamos viviendo. Yo quiero que esto usted lo atrape, lo abrace y se dé cuenta que la iglesia estamos bajo pacto. Estamos bajo las promesas de Dios. Estamos bajo el cuidado de Dios. Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de su iglesia. Dios, Él tiene el control de todo. Mi segundo objetivo en este día es exhortar al liderazgo cristiano. Animar a los líderes, a los hombres de Dios, colegas míos, pastores, misioneros, evangelistas, cualquiera que sea el ministerio que tenga, animarlos a no perder de vista ni perder la compostura, la posición en la que Dios
nos ha plantado en este bendito reino que es el reino de Dios. Tenemos una misión grande que cumplir en esta tierra. Y la misión nuestra, de los siervos de Dios, de la iglesia, nuestra misión no tiene que ver nada con asuntos partidarios. La misión nuestra no tiene que ver nada con plataformas políticas. La visión nuestra tiene que ver con el reino de Dios. Tiene que ver con aquel que vino a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros logramos entender esta verdad, nos damos cuenta de que Dios está con nosotros y nada ni nadie nos puede amedrentar ni detener. Le digo la verdad, a mí me tiene tranquilo y confiado cualquiera que sea que quede en la Casa Blanca. Porque la iglesia no dependemos de la habilidad de un hombre, no dependemos de la sabiduría de un hombre. La iglesia no dependemos de la estrategia de un hombre. La iglesia dependemos del poder de Dios que está con nosotros. El Dios Todopoderoso. Entonces yo quiero animar al liderazgo de la iglesia. Y esto lo digo con respeto, lo digo con temor, porque yo no soy nada, no soy nadie para decirle lo que usted tenga que hacer o lo que no tenga que hacer. Simplemente estoy aquí como un hombre de Dios, como un vocero de Dios, transmitiéndole lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón para el liderazgo cristiano en este tiempo. No debemos confundirnos y desviar la mirada hacia el hombre, porque entonces estamos desconectándonos del Dios que nos ha dado la victoria hasta este mismo día. Y nosotros somos testigos a través de la historia en los países comunistas donde no hay ni siquiera libertad de expresión cristiana. La iglesia todavía sobrevive. Tengo amigos que son misioneros que llevan Biblias a China. Tengo pastores, amigos míos en Afganistán, en Irán, en Irak, en la India, en esos lugares donde hay tanta oposición de la iglesia, pero no son gente consagradas. Ahí está la iglesia, sirviendo, creciendo, haciendo la obra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque nada ni nadie va a poder tener la iglesia. Mire, Satanás ha tratado por todos los medios posibles de destruir la iglesia. Y no ha podido y no podrá, porque el que está con nosotros es el que lo derrotó en la cruz del Calvario. Y nada ni nadie, ningún sistema diabólico va a poder detener el mover de la iglesia, porque somos gente de Dios, somos gente de reino, somos gente que entendemos que tenemos una promesa con nosotros. Y eso basta para avanzar. Nuestra fe, claro, está siendo sacudida. Hermanos, ayer yo estaba hablando con un grupo de líderes y les estaba diciendo, nuestra fe está siendo sacudida. Porque ya no es lo mismo cuando parecía que todo estaba tranquilo a tener que enfrentar alguna adversidad que pueda venir en el camino. Pero como les he dicho siempre, yo creo que las crisis, los momentos difíciles de la vida, las pruebas, las circunstancias difíciles que pasamos, solo son un medio para que nuestra fe se fortalezca. Yo siempre le he llamado que esas crisis, esos momentos adversos son como el gimnasio de la fe, donde tu fe se va a desarrollar, donde tu fe va a crecer. Yo creo que esta circunstancia nos debe de llevar a usted y a mí a desarrollar la fe. Por eso siempre honro su esfuerzo que está aquí. Honro su valentía, honro su fe por estar aquí, porque esto me da testimonio que usted sabe a quién está sirviendo, sabe en quién está creyendo, sabe quién lo guarda. Y no vamos a dejar que nada nos intimide. En Daniel capítulo 2 versículo 20 dice la palabra del Señor en la Biblia, en la versión, la Biblia de las Américas: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él.
Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él es el Olam. Él es el que cambia los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Míreme acá, por favor. Todo el debate, la contienda que se está viviendo ahorita en esta nación está en las manos del Señor. Y Dios decidirá quién gobernará esta nación. Dios lo decidirá. Yo le voy a decir algo que lo creo profundamente. Lo comento cada rato con mi esposa. Los hombres de Dios somos más peligrosos cuando estamos de rodillas delante del Dios Todopoderoso clamando, que con una bandera levantándole en la calle y manifestándose. Los hombres de Dios somos más peligrosos para el reino de las tinieblas cuando estamos clamando. Mire, nosotros tenemos el poder de cambiar todo desde adentro, hablando con el Dios que gobierna las naciones, que gobierna los presidentes, que pone reyes, que quita reyes. Él es quien tiene el dominio total. Dios va a decidir. Así que yo quiero alentarlos a que confiemos en Dios, a los hombres de Dios, al liderazgo cristiano. Confiemos en que Dios tiene el control. Y nada se ha salido ni se va a salir de las manos de Dios. Por último, mi tercer objetivo es invitar, hacer un llamado a toda la iglesia a accionar en fe. Hermanos, se acabó el tiempo de la pasividad. Esto ya lo escucharon bastante ustedes, los de esta casa ya lo escucharon bastante. Se acabó el tiempo de la pasividad. Dentro de poco ya no va a haber tiempo para cristianismo fácil, para cristianismo alá y se va, para cristianismo indiferente, para cristianismo mediocre. Ya no va a haber tiempo. Yo estoy invitando en el nombre de Jesús, de parte de Dios, a toda la iglesia, en cualquier lugar del mundo que me esté escuchando. Lo estoy invitando a levantarse, a accionar en fe. Hoy vamos a ver a Dios como nunca lo hemos mirado. Vamos a ver a Dios accionar como nunca lo hemos mirado. Vamos a ver a Dios sacudiendo las ciudades, sacudiendo las naciones, sacudiendo el mundo como nunca lo hemos mirado. Pero eso necesita la acción unánime de toda la iglesia del Señor. Iglesia amada, tenemos con nosotros las promesas de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la sangre de Jesús, tenemos el nombre de Jesús, tenemos todo lo que necesitamos para desbaratar toda obra del diablo. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, empezando el versículo 3, dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Iglesia amada, es tiempo de echar mano de lo que Dios nos ha dado, de lo que tenemos. Tenemos una gran misión que cumplir en esta tierra. El tiempo se nos está terminando. El tiempo se nos está agotando en esta tierra. Por eso me dio gusto lo que vamos a hacer el próximo sábado, porque necesitamos entender que tenemos el poder de Dios para paralizar en los aires toda obra del enemigo que quiere destruir a la iglesia. Nadie los podrá detener, nada nos podrá detener, pero no debemos apoyarnos en el brazo de un hombre. Eso quiero que usted se lo marque en su corazón, en su espíritu. No nos apoyemos en el brazo de un hombre. Apoyémonos en el brazo de Jehová, porque la Biblia dice que el hombre no puede hacer nada por el hombre. Y es más, dice que maldito aquel que pone su confianza en otro hombre.
vamos a apoyarnos en el brazo poderoso de Jehová y la victoria está garantizada. Cuando Isaías el profeta quitó la mirada del difunto Uzías y la puso en el Dios Todopoderoso, Dios se reveló a él, pero eso no fue lo más relevante, sino que Dios le permitió a Isaías escuchar el corazón de Dios. En ese momento, cuando Isaías está mirando la majestuosidad de Dios, los querubines que volaban alrededor del trono y que al sonido de sus voces se estremecía el templo y se llenó la casa de humo, el canto de los serafines. Cuando Isaías mira eso, él quita la mirada del difunto Uzías y la pone en el Dios Todopoderoso, y en ese momento Dios le habla al profeta y le hace entender cuál es el anhelo y el corazón de Dios, que es lo que creo con todo mi corazón que usted y yo necesitamos también conocer. Debemos quitar la mirada. Yo le decía a mi esposa ayer, ya no quiero ni mirar nada de lo que están hablando ahí, porque hay tanto movimiento, hermanos, en las redes sociales, en las noticias, y es algo que le voy a decir, trae más angustia escucharlo, y si no está convencido de a dónde está su confianza, puede terminar asustado, puede terminar deprimido. Si mi consejo le sirve, no mire las noticias allá para acostarse, porque le va a ir el sueño. Mejor escuche una buena predicación, ¿verdad? Y usted verá que su espíritu va a estar fuerte para el Señor. Tenemos que enfocar la mirada en Dios. Quiero terminar con esto. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que es un capítulo que lo conocemos bastante bien, porque hicimos una serie de 17 enseñanzas acerca del capítulo 11 de Hebreos. En el capítulo 11 de Hebreos están enumerados o agrupados todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y me llama la atención que cuando el escritor sagrado menciona a los héroes como Abraham, ¿verdad? Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Abel, por la fe Rahab, etcétera, etcétera. Después de que el escritor sagrado menciona a todos los héroes de la fe, hace esta declaración que le quiero dejar en este día para terminar. Él dice en el versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos: ¿y qué más digo? Dice, como una pregunta. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contándoles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hermanos, cuando leo esto que acabo de leerle, cuando lo tomo para mí, me doy cuenta de una cosa: que nuestro Dios sigue en control todavía. No es el Dios de ellos, sino el Dios de nosotros. Porque usted va a ver que ya en el capítulo 12 el escritor habla de nosotros. Pues teniendo una gran nube de testigos, los del Antiguo Testamento, dice el apóstol, el escritor de los Hebreos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos por delante la carrera, y corramos la carrera que tenemos por delante. Hermanos, Dios nos dará la victoria a nosotros, como se la dio a los héroes de fe del Antiguo Testamento. El miércoles pasado yo hablaba con los hermanos en la plataforma virtual, y yo les decía: casi siempre que leemos el capítulo 11 de Hebreos, nos enfocamos en lo tremendo que fueron esos con la fe, ¿verdad? Y dijimos que qué tremenda fe tenía Abraham, qué tremenda fe la de Moisés. Y cuando nos medimos a la altura de ellos, nos damos cuenta que no damos el alto, ¿verdad?
Y decimos, no, yo no tengo la fe como Abraham. Yo no tengo la fe así como Moisés, no tengo la fe como David. Le digo algo, el capítulo 11 de Hebreos no está solamente poniendo en alto la fe de esos hombres del Antiguo Testamento. Lo que está enfatizando es la fidelidad de Dios, la bondad de Dios. Así como Dios lo sostuvo a ellos, Dios lo va a sostener a usted, a usted, a usted y a mí. Dios nos va a sostener en este tiempo que estamos viviendo. Cuando Isaías estaba cerca del corazón de Dios y mirando la majestuosidad del Dios Todopoderoso, allí viene el llamado de Dios. Y oye la palabra, la voz de Dios que dijo: y ahora, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Le oro al Señor para que esta voz resuene en nuestro espíritu ahora mismo. Que ahora mismo se dé cuenta que Dios nos está llamando a usted y a mí. Iglesia amada, es tiempo de levantarnos en fe. Es tiempo de levantarnos creyéndole a Dios. Es tiempo de levantarnos a predicar en el trabajo, en el vecindario, en cualquier lugar, en cualquier momento que usted tenga libre. Predique la palabra, porque el tiempo se nos está terminando. Estamos viviendo el último momento y Jesucristo puede aparecer en cualquier momento. El escenario profético para el regreso de Cristo está preparado. Le digo algo, es proféticamente hablando y escatológicamente hablando, Jesucristo ya debería de haber venido hace ya ratos, porque las señales previas a su venida ya están cumplidas. ¿Por qué no ha venido? El apóstol Pedro nos da la respuesta. Pedro dice: el Señor no retarda su venida o su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia nos descuidamos demasiado en esta nación. Esto lo digo con tristeza y no estoy señalando a nadie. Dije la iglesia, ahí estoy yo también metido. Nos descuidamos demasiado. La iglesia en Norteamérica empezó a hacer su propio evangelio y se apartó demasiado del evangelio de la gracia de Dios. Y Dios nos está llamando, de alguna manera, Dios nos está llamando a que nos unamos a Él otra vez y proclamar la buena nueva del reino. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo quiero animarles, iglesia amada, quiero animarles hoy para que este día usted y yo le pidamos a Dios que nos ayude a volvernos a Él una vez más. Perdimos de vista nuestros valores espirituales en esta nación. La iglesia se mezcló tanto con el mundo, tanto que predicadores están hablando en este tiempo que no hay por qué consagrarse, no hay por qué buscar la santidad, porque ya Dios pagó todo por nosotros en la cruz y podemos vivir de cualquier manera. O sea, el diablo nos ha atacado de diferentes formas y nos ha alargado, nos ha alejado del propósito eterno de Dios. Pero creo con todo mi corazón que hoy Dios tiene sus brazos abiertos esperándolos a usted y a mí para que vengamos a Él. Y lo primero que quiero hacer en este día es a un llamado a la iglesia. Ustedes que están aquí conmigo en este auditorio, pero la iglesia que nos escucha por todo el mundo, es tiempo de volvernos a Dios. Cierra tus ojos un momentito. Yo quisiera que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús
que nos perdone. Que perdone nuestros descuidos, que perdone nuestra indiferencia. Padre, reconocemos que te hemos fallado, que nos hemos alejado de ti. Hemos perdido el sabor a sal. Como tú nos dijiste, ustedes son la sal de la tierra. Pero cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Por eso es que el mundo ya no respeta a la iglesia. Por eso es que el mundo atropella a la iglesia. Por eso es que el mundo ya no respeta a los hombres de Dios. Porque hemos perdido el sabor a sal que Dios nos había dado. Padre, perdónanos, restáuranos en este día. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que necesitamos volver una vez más a tu palabra. Necesitamos volver a los principios eternos de tu palabra. Permítenos hoy ser renovados en el poder de tu palabra, en el poder del Espíritu Santo. Vamos, iglesia, pídele a Dios que renueve tu devoción, que renueve tu entrega, que renueve la pasión por servirle a Él. Yo no conozco realmente cómo está tu devoción con Él, cómo está tu entrega con Él. Yo no conozco, pero tú lo conoces. Tú sabes cómo es la relación personal que tienes con Dios. Tú sabes la pasión con la que le buscas, con la que le adoras, con la que le amas. Esta es una oportunidad para acercarnos al Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, levanta tus manos al cielo, por favor. Espíritu Santo, restáuranos, restáuranos, vuélvenos una vez más al corazón de Dios. Que nuestra mirada no esté puesta en un hombre, que nuestra mirada no esté puesta en las circunstancias de la vida, que nuestra mirada no esté puesta en lo que un hombre nos pueda dar, que nuestra mirada esté puesta en ti, en el Dios Todopoderoso. Mientras la iglesia me ayuda a orar en este lugar, quiero dirigirme a mis amigos que están ahí conectados escuchándonos. Amigo querido, si todavía no le has entregado tu corazón a Cristo, hoy es el buen momento para hacerlo. Pídele perdón a Dios en este día. Pídele a Dios que te lave de tus pecados, que te perdone, que escriba tu nombre en el libro de la vida. Quiero dirigirte con una oración. Repite conmigo esta oración. Si hay alguien en este auditorio también que no le ha entregado su corazón a Cristo, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, reconozco que me amas tanto porque viniste a morir por mí en esa cruz. Sé que mis pecados me alejaron de ti, pero hoy te entrego mi corazón para que tú lo habites. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te quiero servir y te quiero amar el resto de mi vida. Amigo querido, si tú hiciste esta oración conmigo, tú eres un hijo de Dios con todos los derechos legales de un hijo. Busca un lugar en donde congregarte, ahí en cualquier ciudad del mundo que me estés escuchando. Busca un lugar donde congregarte. Busca una iglesia donde se te enseñe la palabra pura de Dios. Una iglesia donde te ayuden a crecer en los asuntos espirituales del reino de Dios. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información que necesitas conocer para encontrarnos. Te quiero conocer, te quiero abrazar. Aquí hay una familia, aquí hay un amigo que nos vamos a gozar de conocerte y de abrazarte. Te esperamos aquí para que juntos podamos crecer sirviendo al Señor. Padre, bendice esas almas que se entregaron a ti en este día. Bendice cada corazón.
Bendice cada vida, cada familia en el nombre de Jesús. Bendice las naciones del mundo. Bendice, Señor, tu iglesia esparcida por todo el mundo. Te pido, Dios, que derrames gracia y favor sobre cada vida, sobre cada corazón, y que la gloria de tu nombre cumpla el propósito eterno en las naciones de la tierra. Y te damos las gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en esta nación de Estados Unidos, donde necesitamos la intervención divina tuya para que la gloria y la honra sea para ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a quien doy la gloria y a quien doy el honor. Gracias, gracias, gracias Dios, gracias. Gracias a nuestros hermanos y amigos que estuvieron allí amablemente conectados. Apreciamos mucho que estén ahí escuchándonos. Deseo que la gracia del Señor, que el favor de Dios esté con ustedes. Si Jesucristo no ha venido y todavía tenemos vida, aquí estaremos el próximo domingo para llevarles un mensaje más de parte del corazón de Dios. Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo en el amor de Cristo y será hasta la próxima.